Homenajes este jueves a Ismail Haniyeh, el jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Han estado presididos esos homenajes por el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Miles de personas han seguido el carro fúnebre durante la procesión en la capitalina Teherán. Sus restos ahora serán sepultados en Qatar, donde residió durante los últimos años en el exilio. Hace un día, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sesionaba tras una convocatoria de la República Islámica de Irán, y allí el embajador iraní reiteraba la responsabilidad de Israel y también de sus partidarios, sus aliados, Occidente con Estados Unidos a la cabeza, desde luego, en el ataque terrorista contra Haniyeh. Aseguraba incluso el funcionario que Irán no dudará en utilizar su derecho inherente a la legítima defensa para una respuesta decisiva e inmediata. Bienvenidos, comienza Detrás de la Razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán presidió una oración ante los ataúdes con los cuerpos del líder del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, y su guardaespaldas. Acto seguido, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei se despidió de Haniyeh y se solidarizó con los hijos del líder de Hamas presentes en la Universidad de Teherán. Al inicio de la ceremonia, el presidente del Parlamento de Irán hizo énfasis en que el asesinato de Haniyeh demuestra la debilidad del régimen de Israel ante los grupos de resistencia. Advirtió que Irán responderá definitivamente a este atroz crimen en el lugar y momento adecuados. Hoy anunciamos a todos los sionistas y al régimen sionista que, según la declaración de nuestro líder, buscamos vengar la sangre del mártir Haniyeh, y sabemos que hoy todo el bien se enfrenta a todo el mal, y sabemos que Haniyeh fue la voz más fuerte del oprimido pueblo de Palestina en el mundo y lo será para siempre, y lo hizo permanente con su martirio. A su vez, el jefe adjunto del buró político de Hamas reiteró que nunca reconocerán a Israel y mantendrán su lucha hasta que el régimen sea erradicado de Palestina. Aseguramos a nuestra nación y al mundo que el lema del mártir Haniyeh, es decir, no reconocer a Israel, seguirá siendo un lema eterno entre nosotros. Prometemos a nuestra nación seguir resistiendo la ocupación sionista para ponerle fin, devolver a nuestro pueblo nuestra tierra, crear nuestro propio país y determinar nuestro propio destino. Durante una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Irán afirmó que el asesinato de Haniyeh no habría ocurrido sin el apoyo de Estados Unidos y exigió una acción internacional ante los crímenes israelíes. No se debe ignorar la responsabilidad de los Estados Unidos de América como aliado estratégico y partidario más cercano del régimen israelí en la región, en este horrible crimen. La continuación de la agresión israelí amenaza la paz y la estabilidad de la región. La comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, no puede permanecer indiferente ante estos horribles crímenes y debe tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones y hacer que los perpetradores rindan cuentas. Desde América Latina, países como Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua también levantaron su voz condenatoria contra el asesinato del líder de Hamas. Subrayaron que este cobarde crimen del régimen sionista podría desestabilizar aún más la región de Asia Occidental. Brasil repudia el flagrante desprecio por la soberanía y la integridad territorial de Irán, en clara violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y reafirma que actos de violencia, bajo cualquier motivación, no contribuyen a la búsqueda de estabilidad y paz duraderas en el Medio Oriente. Tales actos dificultan aún más las posibilidades de una solución política al conflicto en Gaza, al impactar negativamente las conversaciones que se habían estado llevando a cabo para un alto el fuego. Lo último que ha ocurrido en la República Islámica de Irán, en la región de Asia Occidental y también en los estrados internacionales, Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde una vez más Irán
ha exigido justicia, ha exigido además culpar a los responsables directos e indirectos de actos terroristas y terrorismo extraterritorial. Tema de análisis hoy en Detrás de la Razón. Nos acompañan como de costumbre los expertos durante esta jornada. Ya le va a ver en pantalla don Carlos Santamaría, analista político, analista internacional, investigador. Además es articulista y colaborador de diferentes medios internacionales. Es en Pasto, en Colombia. Desde Valparaíso, en Chile, le ve en pantalla don Nicolás Jadua, también analista político, analista internacional, escritor, investigador, y ha seguido muy de cerca todos esos acontecimientos que han venido ocurriendo en esta región de Asia Occidental desde hace décadas. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ti, Juan Carlos. Mi querido Juan Carlos, un abrazo fuerte a Nicola. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Es un gusto tenerlos hoy en esta edición de Detrás de la Razón, ediciones además especiales porque, a ver, todos estos acontecimientos lo ameritan. Hoy por fortuna tenemos un poquito más de tiempo para establecer ese análisis sumamente necesario, ¿no? Para entender qué ha venido ocurriendo y también tocar el trasfondo de todo esto y reseñar un poco lo que ha pasado a lo largo de la historia que desencadena en estas acciones terroristas por parte del régimen de Israel. Quiero comenzar con usted, don Carlos. A ver, todo esto que ha venido ocurriendo no es nada nuevo ni ajeno a lo que esta región de Asia Occidental ha venido viviendo durante las últimas décadas, ¿no? Pero estamos hablando de una región que es sumamente diferente, centrémonos en 2 décadas solamente, ¿no? Muy diferente a cuando estaba comenzando ese siglo XXI, que también Israel ejecutaba ataques y los hacía tal vez no con la misma contundencia, pero sí los hacía con una resistencia o con unos movimientos de la resistencia que no estaban tan equipados como ahora. Entonces, estableciendo esas diferencias que de por sí son abismales, ¿no? ¿Por qué siguen cometiéndose estas atrocidades por parte de Israel cuando uno sabe que la resistencia responderá de una manera mucho más efectiva y contundente y cuando sabe además que existe un pleno desmoronamiento de ese orden unilateral que le ha venido apoyando a lo largo de décadas? Ya no es lo mismo para Israel. Hay 3 razones fundamentales. Primera, el Estado sionista sabe que mientras tenga el apoyo total y absoluto del régimen estadounidense, podrá seguir asesinando impunemente. Nunca hay que olvidar que este acto, este magnicidio, fue preparado con logística de la Agencia Central de Inteligencia. La visita de Netanyahu no fue para recibir el aplauso básicamente del Parlamento estadounidense, fue para dejar sentenciado 3 hechos. Primero, el asesinato inmisericordia y cobarde contra Haniyeh. Segundo, el ataque a los Altos del Golán. Y tercero, al Líbano. Primera razón. Segunda razón, la dirigencia sionista, por su propia fundamentación religiosa incluso para ellos, les da el poder de sentirse superiores en el mundo y que tienen derecho al territorio que ellos deseen como patria. Esto es básicamente ligado a una enfermedad mental que se llama sociopatía. Esa visión que ellos tienen es sociópata y les hace pensar que pueden hacer lo que quieran. Y en tercer lugar está Netanyahu con sectores muy proclives al terrorismo, que saben que en el momento en que se pueda acabar no esta guerra, sino que este genocidio, donde no se enfrentan 2 ejércitos de manera similar, sino que hay una acción de una persona, de un grupo
de un ejército absolutamente lleno de bombas contra una resistencia con la mayor base de heroísmo posible. Estas tres son las razones básicas que explican que se continúe en este genocidio. Don Nicolás, hay reacciones desde luego y los líderes de la resistencia regional han jurado venganza en el momento y en el lugar que consideran adecuado y cuando sea sumamente correspondiente, ¿no?, establecer estas represalias, estas venganzas. Hace poco hablaba el líder de Ansarullah de Yemen. El asesinato de Haniyeh es cara a la guerra e Israel lo pagará muy caro. También hablaba hoy Seyyed Hassan Nasrallah, decía que las represalias serán sumamente dolorosas. ¿Hacia dónde vamos? Porque se está jurando una venganza sumamente dura e Israel está asegurando incluso que si llega a existir alguna represalia, pues hará él también lo propio, es decir, más amenazas del sionismo. Juan Carlos, bueno, primero aprovecho a saludar a nuestro gran amigo Carlos Santamaría y agregar a lo que él muy bien ha expuesto y sumado a tu pregunta. La situación aquí es que la resistencia tiene que ser muy precavida. Vale decir que no es inteligente dejarse arrastrar a una guerra regional, que es lo que busca el Estado sionista con estas provocaciones, que no son casuales. El ataque en el Golán es lo que muy bien mencionaba Carlos, el asesinato del líder de Hezbollah y de Haniyeh en Teherán, primero es una afrenta a Irán, porque se hizo un atentado de esa magnitud en la capital de Irán, frente también a un invitado del gobierno iraní. Eso es una afrenta a Irán muy grande. Por otro lado, lo de Beirut con respecto a Shokor, que fue asesinado también. Todo esto hace ver de que el gobierno, el régimen infanticida, lo que desea es escalar a una guerra regional y tratar de arrastrar a Estados Unidos a una guerra donde Estados Unidos va a aparecer como el gran defensor de Israel y triunfador de algunas acciones bélicas, justamente en un proceso en Estados Unidos político donde los demócratas no tienen ninguna posibilidad de ganar en este momento, salvo un hecho excepcional. De modo que en este matrimonio perverso entre un gobierno derrotado, un partido derrotado y súbdito de Israel en Estados Unidos, y por otro lado la necesidad de mostrarle alguna carta de triunfo al Frente Interno Sionista, que solo le han podido mostrar fracaso, derrota, incapacidades, mentiras, y evidentemente que en la sociedad psicopática también ven de que Netanyahu prolongue esta situación para evitar ir a la cárcel. De modo que todo esto se une a otro elemento, Juan Carlos, que es muy, muy importante: la necesidad de crear inestabilidad, porque cada vez que hay inestabilidad en algunas zonas, regiones del mundo, una enorme cantidad de inversionistas tienden a refugiarse en el dólar para evitar las caídas abruptas de sus monedas. Y eso también es una forma de valorizar el dólar y que Estados Unidos tenga ganancias adicionales producto de esta inestabilidad. Todo esto sí debe ser analizado por el Frente a la Resistencia, porque no deben ir a la guerra en el momento y el lugar que elige el Estado infanticida. Deben elegir el momento adecuado ellos. No ir incluso a una guerra directa sería entonces también, don Carlos, le pregunto, yo no sé si usted comparte la opinión de Nicolás, pero le pregunto, ¿sería también una forma de responder? A ver, yo no estoy diciendo no van a responder, ¿no? Eso se lo reserva la resistencia a la hora, en el momento y en el lugar que ellos consideren, ¿no? Y con el accionar adecuado, como ellos consideren. Pero incluso esa podría ser hasta una opción que le juegue en contra al régimen de Israel, porque estarían además
no estarían logrando su objetivo, que es arrastrar a los países de la resistencia a una guerra más amplia, mucho más abierta, a Irán además, sobre todo, arrastrarlo a una guerra. Nicola abrió el camino a la pregunta esencial. ¿Qué debe hacer hoy la resistencia? Y él lo planteó muy bien. Hay que estar alerta. Eso como analista lo hemos dicho permanentemente y justo antes de la asunción de Pezeshkian a su presidencia, es decir, hace 3 días, también lo manifestaban. Hay que estar ahora con mayor alerta porque la única vía que le va quedando al Estado sionista es el asesinato de grandes figuras. Está Nasrallah también identificado para ver si lo pueden tocar, u otros. Si lo hacen en Irán es porque intentan también demostrar que cualquiera puede ser eliminado. Y ese camino es muy preciso. Debe entrar hoy la resistencia en una nueva etapa diferente, muy clara. Exigir a Qatar que sea consecuente con el asesinato de sus periodistas y tome una posición clara. Ayer otros 2 camarógrafos de Al Jazeera solamente. Claro, decirle a ustedes le eliminan toda la posibilidad de una información porque no los tratan como nación soberana. También hay que decirle a Egipto, tienen ustedes que controlar el paso del Rafah para que exista medicina, drogas, alimentos. Hay que decirle también a la comunidad islámica, a la Organización de Cooperación Islámica, que ya es hora de tomar partido, porque ya no se trata solamente de declaraciones. Yemen, Líbano, Irán, la resistencia iraquí, Siria, tomaron ya su posición. Sí. Defenderemos a Palestina con nuestra vida. En esta nueva etapa hay que empezar a exigir a todo ese mundo musulmán, y yo diría a todos los pueblos del mundo, que tomen una posición correcta. Esa respuesta se hará viendo la dimensión que está tomando este eje, que seguramente no será exactamente como se ve en el occidente, venganza, sino que será la respuesta inteligente, profunda, mesurada, sin embargo, con un mensaje contundente para el régimen estadounidense y para el régimen sionista. Nicolás, ¿eso realmente puede ser considerado como un triunfo para Israel cuando todas estas acciones que ha ejecutado el sionismo, a ver, no solamente desde el 7 de octubre, sino a lo largo de estas casi 8 décadas, le han permitido en diferentes momentos de la historia tener frentes abiertos, claro está, ninguno como ahorita, que son prácticamente todos los frentes del eje de la resistencia? Entonces, por eso le pregunto, ¿todas estas acciones que son consideradas como terroristas pueden ser catalogadas por el propio Israel como realmente triunfos para ellos? Ciertamente, eliminaron a una figura, la mayor figura política de Hamas, de Palestina. El objetivo es eliminar a Hamas por completo. No lo han logrado, se establecieron 4 semanas inicialmente, pero ya estamos a una semana de que se cumplan 10 meses. Pero acciones como estas, ¿son realmente para Israel algún triunfo? Yo creo que para Israel lo que es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Esto no es ningún triunfo. Una resistencia de la magnitud de Hamas, un frente de la resistencia compuesto principalmente con el gran Irán a la cabeza, Siria, Yemen, Hezbollah, no es un frente que dependa de una persona. Sería un insulto a la inteligencia decir o creer o pensar que eliminando a Haniyeh se elimina la resistencia. Eso quizás podría ser en una mente psicopática, como el caso de Netanyahu, Ben Gvir o Smotrich, que son enfermos mentales. Pero una mente normal entenderá que eso lo único que es una provocación, no es ningún triunfo.
Y más aún, si tú observas las noticias de ayer y hoy, los sionistas se están metiendo a los refugios y no quieren salir. Entonces, lo que está haciendo ese gobierno psicopático está intensificando el estado de alerta de la población, que lo único que quiere ahora, y eso lo demuestra la enorme cantidad de colonos que están pidiendo pasaporte en sus países de origen, que es abandonar el territorio. Vale decir que con estos atentados, la incertidumbre que crea, porque atacar a Hezbollah y atacar a Irán es una respuesta decisiva. Esto no va a pasar por alto y no va a dejar de tener respuesta. Pero será en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ahora, la incertidumbre, el estado de alerta permanente en esa sociedad psicopática hace que el efecto de la guerra de desgaste no solo sea en cuanto a vida, no solo sea en cuanto al daño económico de una guerra que le está costando casi 400 millones de dólares diarios al Estado infanticida, sino que además el desgaste psicológico. Entonces, lo que hace el Estado sionista con esto es destruir su propio frente interno. De modo que triunfo no le veo absolutamente por ningún lado. Desde el punto de vista de la opinión pública internacional, queda claro que estos que han vivido victimizándose han demostrado al mundo entero que son criminales compulsivos, que atropellan todas y cada una de las estructuras del derecho internacional y en general. Han perdido apoyo, e incluso en el propio Estados Unidos. Por primera vez las encuestas, casi un 60% culpan al Estado infanticida de genocidio, cosa que no había ocurrido nunca antes. Lo vergonzoso de todo esto, Juan Carlos, es la actitud de los países árabes, principalmente aquellos normalizadores de relaciones con los criminales, que normalizadores de relaciones no es otra cosa que los traidores al Islam, los traidores a la causa palestina, los traidores a su propio pueblo. El silencio que han mantenido es vergonzoso. Quizás ese sí podría ser un triunfo. El silencio de los traidores, de los gobiernos traidores árabes, podría considerarse un triunfo para el Estado infanticida. Pero un de triunfo acuerdo a todo lo que he prácticamente mencionado anteriormente, sí. Ningún triunfo. Levantaron una roca y la dejaron caer sobre los pies, Juan Carlos. Pero, a ver, don Carlos, yo no sé si usted opine, o quiero conocernos sobre todo su opinión en torno a esto. ¿Pudiese ser aparte o por parte de los gobiernos árabes, eso precisamente que dice Nicola, tal vez triunfo, pero para efectos de la sumisión? Porque ¿qué sería además? Supongamos, ¿no? Se escala un conflicto bélico acá, una situación bélica en la región de Asia Occidental. Sería, en efecto, bloques Oriente-Occidente, pero en medio de eso están los países árabes que mantienen apoyo, o monarquías árabes que mantienen apoyo correspondiente a, se me cayó la tapa, que mantienen apoyo del lapicero, perdón, que mantienen apoyo a Israel, pero desde luego que esto generaría pérdidas para estos países, y no solamente pérdidas económicas, pérdidas en todo su conjunto, ¿no? En general. ¿Qué pasaría entonces con estos países árabes? Nicola abrió otra puerta también de análisis profundo que no se está tocando y que tiene que ver con el poder que tiene el Estado sionista de Israel. La resistencia demuestra que está luchando con un monstruo y que le provoca derrotas tras derrotas, pero no puede destruirlo. El Estado sionista de Israel, y dentro de esa dirigencia psicópata, el psicópata no tiene sensibilidad. Le da igual la muerte de cualquiera, menos de su familia, menos de la gente más cercana. Ese rasgo de la psicopatía es tremendo. El psicópata puede sonreír, puede acercarse a cualquiera, puede engatusar, sin embargo en su mente está el asesinato y la muerte. La pregunta es, ¿por qué todavía el Estado sionista de Israel puede
atacar al Líbano, puede hacer este asesinato, que no tiene dudas, obviamente que son ellos. ¿Por qué lo puede hacer? Porque ellos tienen una carta que no la han hecho pública y la emplearían si sintieran que su existencia definitivamente está en riesgo. Es la carga nuclear. Ellos tienen bombas nucleares y tengo la experiencia directa de esa situación por un periodista colombiano que entrevistó a quien denunció esa situación, y uno preso y el otro oculto en el mundo para no ser neutralizado, como dicen ellos. Esa carga nuclear, que no la dicen, no la muestran, es para ellos el as. Si tenemos una guerra con cualquier país, nosotros sacaremos esa carga nuclear. Y no importa lo que digan en el mundo. Si ya han martirizado a más de 180.000 personas, como lo dice la revista Lancet, ellos no tendrán corazón, sentimiento ni lágrimas para destruir cualquier capital, matar 100.000, 200.000 personas. Por eso que sobre todo los reinos árabes están pensando: entro en esta decisión honesta, transparente, o no arriesgo mi economía y sigo por debajo con la diplomacia oscura comerciando con ellos. Hoy esta nueva fase de la resistencia tiene que ser muy clara. Ya llegó la hora de pronunciarse efectivamente más allá de esas denuncias, de esa preocupación que supuestamente tiene el secretario general de las Naciones Unidas, que es un funcionario del régimen estadounidense. Hoy no hay organización como la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad, que pueda detener a Israel. Lo único que puede hacerlo es esa destrucción permanente de su economía, crear el riesgo a su existencia y que otras naciones ya tomen una posición clara, diáfana, valiente y consecuente con sus propios principios religiosos. Pero a ver, en medio de todo esto, Nicola, si esta es una de las posibilidades del sionismo, tal vez la última posibilidad en la que haya pensado, o la más decisiva, ¿no? Tal vez, una de las opciones no sería, aquí pregunto, yo no, dentro de lo que la lógica me da a pensar, no sería, digamos, por parte de la resistencia, bueno, mantengámosle el juego al sionismo para tratar de debilitarlo. Eso de mantenerle el juego, quiero decir, dejemos que siga hacia adelante para ver hasta dónde va a llegar, y él solo se va desgastando, debilitando y alejándose internacionalmente. La estrategia que se ha planificado ahora, Juan Carlos, que es notoria, es que esta guerra está haciendo que el Estado infanticida primero se desocupe y se desgaste de una manera muy profunda. Piensa que la mayoría de los casi el millón, ellos dicen 500.000, pero extraoficialmente se habla entre 1 millón y 1.500.000 colonos que han salido de Palestina ocupada, pero principalmente son jóvenes. ¿Qué significa eso? Jóvenes que no quieren ir a la guerra, pero también en la mano de obra. Claro, en la economía, repercute en la plata, en el ingreso, en el Producto Interno Bruto. Porque no tienen cómo echar a andar las industrias, la mayor cantidad de la mano de obra útil está en el frente de batalla o fuera del país, y eso se va a mantener. La gente que ha salido con sus familias completas, fíjate que llegó un momento a Aerolínea Argentina de tener 4 vuelos diarios, de Argentina a Tel Aviv, yendo a buscar a estos psicópatas que fueron a hacer el servicio militar allá o a participar de las aventuras de la colonización. Ellos creen que están en un safari. Entonces el proceso está en que se vayan desgastando, pero también la comunidad internacional, como muy bien lo escribe Carlos,
en el sentido de que ciego, sordo, muda, también es suicida, porque si Corea del Norte, para poder terminar con las amenazas norteamericanas, debió crear una bomba atómica, lo que le están diciendo y lo que están notificándole a los países es que si no poseen armas nucleares nunca habrá ser respetado y en cualquier momento se les puede pisotear. Entonces, una manera de defenderse es, en forma disuasiva, crear armas nucleares. Y los países van a seguir el ejemplo de Corea del Norte. Ahora, también hay otro elemento. Ojo, que todos los vientos de Asia Occidental, de esa zona, pasan por el territorio palestino. Por lo tanto, cualquier bomba nuclear que ellos lancen, los estudios dicen que finalmente le va a llegar la radiactividad también a ellos. Claro, tendrá las consecuencias, sufrirá las consecuencias. Claro, y de pasada, la nube tóxica va a parar a Europa. Entonces, no es tan fácil que el Estado infanticida, si bien es cierto, usa la amenaza nuclear y la tiene como un as bajo la manga, esto es otra piedra que va a levantar y dejar caer sobre sus pies. ¿Estarán dispuestos los europeos a recibir una nube nuclear mucho más poderosa que la recibieron por el asunto de Chernóbil? ¿Te recuerdas años atrás? Sí, señor. Para Europa, terrible. Hasta el día de hoy los campos europeos están contaminados por la radiactividad en Chernóbil. Entonces, ¿estarán dispuestos? ¿Estará dispuesta la población psicopática, colono, a soportar una nube nuclear sobre sus cabezas y que tengan que pasar varios meses en los subterráneos escondidos? ¿Estarán dispuestos? Entonces, son amenazas, sí. Es posible, en mente psicópata y deformada como ellos, posiblemente lo hagan, pero sería ahí ya otra roca más, pero ya no sobre los pies, sino sobre el cuerpo entero. Claro. El Estado sionista no puede vivir en paz y no puede vivir en guerra, Juan Carlos. Esta situación actual es la que está haciendo que ese Estado se desintegre. Y aún llegando a una situación de paz, se va a desintegrar, porque la gente no va a querer más estar escondiéndose en refugio, en albergue, dejando su domicilio, estando sometidos a guerra donde sus hijos mueren. La mentira de la cantidad de muertos de soldados israelíes quedó muy clara con un titular del diario Haaretz, que dijo: no pueden haber más funerales que muertos. ¿Te das cuenta? Entonces la gente ve que en la casa del vecino llegó un cadáver, que en la otra cuadra llegó otro cadáver, que los hospitales están saturados de heridos. Entonces, como ellos tienen un nivel de vida mucho más alto que todo el resto y otras concepciones de la vida y la muerte, lo primero que piensan es en emigrar. Y eso está ocurriendo masivamente, y ese Estado va a terminar por desintegrarse y descomponerse, porque aún así los inmigrantes que están llevando, que son evangélicos, reclutados entre las masas más ignorantes, principalmente América Latina, ellos van a ayudar a descomponer la sociedad exclusiva, supremacista judía, que pretenden de un Estado puro, ¿no? Eso también se les va a descomponer. El Estado sionista, Juan Carlos, tiene los días contados y no hay vuelta atrás. Y a esto le está ayudando el propio accionar de Benjamin Netanyahu, cuando incluso está intentando salvarse de las propias acusaciones que tiene en suelo interno, de las propias acusaciones que tiene por corrupción, y a eso se le sumamos las propias acusaciones que tiene en estrados internacionales. A ver, que no han funcionado de mucho, ¿no?, los estrados internacionales, pero sí que hay acusaciones y que luego le pueden pasar factura. Claro está, la demanda interpuesta por Sudáfrica, que es apoyada por Nicaragua, que es apoyada por Bolivia, que es apoyada también por Brasil, que es apoyada por otra cantidad de países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿es el propio Netanyahu el que está llevando al propio sionismo, don Carlos, le pregunto, a este desgaste, a este desmoronamiento? Ojo, eso si nos centramos solamente en el ámbito político y económico, porque en el ámbito social
También, fíjese, las protestas, incluso están protestando desde el año pasado le protestaron, desde inicios de año, por la corrupción de la que es acusado Netanyahu. Este año le han protestado por todas las consecuencias que le ha dejado la guerra para Israel, la guerra contra la Franja de Gaza. El pueblo judío en el Estado de Israel, yo diría en un porcentaje muy alto, es sionista. Están de acuerdo con la ocupación y creen que ellos son superiores. Eso es en un porcentaje muy alto. Si los ponen en una condición de cambio de gobierno, seguirán pidiendo que vuelvan los rehenes y no devolver los 10.000 rehenes que tienen ellos en las cárceles palestinos. Y por otro lado, cambiar rostros. Sin embargo, fundamentalmente el Estado sionista de Israel es terrorista. Ha trabajado solo la guerra para mantenerse. Y como lo decía muy bien Nicola, en este momento ha salido más de 1 millón de personas del propio Israel. Nunca olvidemos que Netanyahu tiene en su origen una nación, Polonia. Los israelíes, los judíos de hoy son occidentales, son europeos, son estadounidenses, no son propiamente tal semitas que hayan vivido en Palestina. Entonces es una población adulterada. Ese es un elemento fundamental para entenderlo. Y otro que creo que se tiene que poner en el análisis, y me parece que hoy día se va comprobando, es qué va a hacer el gobierno Biden para triunfar frente a Trump. Ha ocurrido un hecho interesante hoy día, que es el intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo lo están planteando? Y aquí viene la otra idea. ¿Cómo lo están planteando? Como un éxito de Biden. Lo están mostrando. Pero es que tienen que levantar la imagen para los demócratas. Claro, como una hazaña diplomática, dice Biden. Y hemos traído a gente inocente, hemos hecho de la vida de nuestros ciudadanos algo extraordinario. A mí se me ocurrió en ese momento profundizar. Es posible que el gobierno Biden esté pensando, como siempre han dicho, queremos la paz en Gaza, estén pensando para octubre o noviembre, viendo las condiciones de la campaña, si sería un golpe definitivo a Trump, hacer algún tipo de tregua, algún tipo de paz, algún tipo de convenio que les permita decirle al mundo: Estados Unidos consiguió que hoy día Gaza Israel hayan empezado a hablar de paz. Pero eso les serviría solamente para tratar de lavar un poquito la imagen y dejar, tal vez, le quedan 6 meses de gobierno a Biden, tal vez para salir no por la puerta grande, pero tampoco por la puerta trasera, sino para decir, bueno, pues al menos hizo algo cuando estaba terminando el gobierno, ¿no? Claro, más que todo como un impacto a un sector que no quiere votar ni a Kamala Harris ni a Trump, que es un sector que está opuesto a al exterminio del pueblo palestino. Estos actos no son hechos con un objetivo transparente, son hechos solamente de tipo político. No les interesa la vida de sus ciudadanos. Lo que les interesa es destruir la imagen de derrotados del gobierno Biden con Afganistán, con Siria, con Irak, etc. Entonces, es posible que se esté en esa diplomacia oscura transitando hacia allá para solamente ganar una elección y mantener el poder. Por una parte es positivo porque este genocidio, así con más de 180.000 personas lesionadas, muertas, destrozadas,
como lo dice la revista Lancet, no es algo que pueda soportar la humanidad en su corazón, en su esencia y en sus principios. Permítame acá una actualización para toda nuestra audiencia en el mundo de habla hispana. Cuando don Carlos hace referencia a esta publicación de la revista The Lancet, una revista británica, una revista médica, hace menos de un mes hacía esta revista una publicación basándose en informes incluso de propios colaboradores de origen israelí con esta revista que estaban asegurando y que los muertos de la Franja de Gaza para ese entonces iban poco más de 35.000. Ya hoy van cerca de 39.400. Nos estamos acercando 10 meses prácticamente, en una semana se cumplen 10 meses de genocidio. Hoy, 300 días exactos. Nos estamos acercando a los 40.000 asesinados según las cifras reveladas por los organismos sanitarios de Palestina. Pero para hace menos de un mes esta revista hacía esta publicación y aseguraba que la cifra prácticamente triplicaba o más la cifra real. Estos datos que se estaban mostrando hasta hace escasas semanas y que eran cerca de 180.000. Era la publicación que hacía esta revista de origen británico, The Lancet, repito, basándose en informaciones suministradas por incluso propios integrantes o personas que son de origen israelí, que de alguna u otra forma han tenido acceso a todos estos datos sanitarios y estaban asegurando entonces esta cifra, más de 180.000, y esto fue hasta hace prácticamente un mes. La cifra, de ser así, ya va muchísimo más alta. Bueno, señores, aclarado esto, sigamos con el análisis. Nicola, a ver, aquí me llama muchísimo la atención del desgaste que usted habla del sionismo, pero a ver, me queda la interrogante, estamos hablando de o qué puede pasar, ¿no? Más bien, con este desgaste para el sionismo en territorio israelí, pero cuando hay un sionismo prácticamente extendido o con tentáculos en todo el planeta, ¿realmente también desgaste para ellos? El Estado sionista se mantiene y mantiene el dominio sobre Europa y Estados Unidos porque cinco familias sionistas controlan el 100% del capital financiero y bancario norteamericano y europeo, y además poseen y controlan 52.000 transnacionales. Es por esa razón que el mundo está en absoluto silencio. Pero en una situación donde el mundo multipolar que está surgiendo cada vez con más fuerza, la integración de más países en el BRICS, la integración también en la Organización de Cooperación de Shanghái, el intento de crear todo un sistema comercial y bancario nuevo, hace que Estados Unidos, y detrás de ello, y detrás de los europeos, el poder económico sionista esté disminuyendo aceleradamente. Son países que están obligados a mirar más a su interior. Estados Unidos está en la obligación en este momento de reindustrializarse en toda aquella producción que las hacía en el sudeste asiático y en China, y que para poder ser competitivos tiene que bajar costos. Hay una serie de problemas económicos allí detrás, pero hay que preguntarse hasta qué punto esas familias están en este escenario en condiciones de seguir financiando 400 millones de dólares diarios. O sea, esa es la gran pregunta que deben hacer, porque por mucho dinero y control económico que ellos tengan, en ese escenario internacional que día a día pierden y pierden y pierden más valor, la pregunta es ¿hasta cuándo pueden soportar seguir financiando al Estado criminal? Entonces, pero qué tal que se ha visto, perdone Nicolás, perdone, sí, claro, pero qué tal que se ha visto más bien como una inversión, tal como lo ha venido vendiendo Netanyahu. No, Juan Carlos, no puede ser una inversión, porque no solo ellos han perdido mucha competitividad, no solo se les ha ido mucha mano de obra calificada, muchos técnicos especializados son los que más han salido en este momento de Palestina ocupada, porque prefieren trabajar en otros países y no en un estado de guerra permanente, porque piensa tú que son 26.000 kilómetros cuadrados del estado, al alcance de toda la misilería. Ya han visto la destrucción de casi todo el norte, de tierras que ya está toda la producción agrícola perdida. El daño que ha tenido esta sociedad psicópata no lo van a recuperar antes o más de 5 años.
Esto no va a recuperar 1 año, ni 2, ni 3. De 5 años para arriba se van a demorar. Y va a ser muy complejo recuperarlo aún así, porque el apoyo exterior cada vez va a disminuir más también, porque Estados Unidos está perdiendo su poder. Piensa que Estados Unidos tiene 50 millones de pobres. Los hombres están viviendo en carpas en las plazas públicas, que la gente no tiene seguro social, no tiene atención médica, y ve que el Estado norteamericano gasta en el Estado infanticida miles de millones de dólares al año para mantenerlo. Y eso ha creado resentimiento también en la población. Entonces, no es una cosa simplemente que un senil perdido en el espacio, como es este caso Biden, que no sabe lo que está haciendo, decida. No, él no decide nada, nada. En Estados Unidos lo decide el poder de las transnacionales, el complejo militar industrial y el poder sionista. Esos son los que deciden en Estados Unidos. Los pueblos, y el pueblo, en este caso específico norteamericano, se está volviendo en contra del sionismo. Están culpando al Estado infanticida de los males y la pobreza que ellos tienen, porque ellos dicen: yo no tengo seguros de salud, no puedo ser atendido en un hospital, pero le regalamos miles de millones de dólares a estos psicópatas para matar mujeres y niños. Y eso está golpeando a la sociedad norteamericana. Si hubiese en Estados Unidos un sistema electoral sano, el próximo presidente de Estados Unidos sería Bernie Sanders, que goza de la mayoría, que goza del apoyo de los jóvenes y que tiene un discurso bastante claro acerca de toda esta situación. Pero como es un sistema de elección antidemocrático, diría yo, con muchas camisas de fuerza, Bernie Sanders nunca va a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, pero eso aumenta el descontento interno. Decía, don Carlos, decía la Casa Blanca hace contados minutos, es demasiado pronto para evaluar el impacto del asesinato de Haniyeh en las negociaciones. Estamos hablando de unas negociaciones que no han tenido ningún fruto. Desde hace, también casi 10 meses, ¿no? Desde que se sentaron en medio de el más reciente genocidio, en medio de el genocidio más recrudecido desde el 7 de octubre. Ningún impacto en las negociaciones, o que sería muy pronto para asegurar si hay algún impacto o no en las negociaciones. Pero estamos hablando de acá que una figura que se sienta, o una delegación, parte de una delegación que se sienta en la mesa, mató a la contraparte. Entonces, ¿cómo decir acá? Es muy pronto para sacar conclusiones en función de si va a tener o no consecuencias para las negociaciones. Realmente el nivel de comunicación que posee el gobierno estadounidense es cercano a los límites del coeficiente intelectual más bajo. Nunca saben nada, nunca tienen respuesta a nada, y las respuestas que dan son absurdas, como en el caso de Biden cuando decían que era un problema de cansancio. ¿Cómo después de 8 meses, 10 meses cayéndose, hablando solo, dando la mano a la gente inexistente? Eso demuestra que ellos no tienen la capacidad transparente de reconocer que hoy día el impacto es pleno. ¿Cómo se van a iniciar negociaciones habiendo asesinado a quien deseaba hacer avanzar este proceso? Haniyeh estaba haciendo los contactos, las relaciones para que Hamás y el Estado sionista pudieran ir avanzando en este proceso. Netanyahu lo destruyó. Entonces, todo lo que diga el régimen estadounidense siempre hay que mirarlo exactamente desde el lado contrario. Cuando dicen no sabemos lo que está pasando, ellos tienen directa complicidad como autores materiales e intelectuales, los dos. El sicario mayor es el Estado de Israel y Netanyahu. Es decir, utilizaron a alguien para su propia estrategia. Ahora,
Lo fundamental que ha dicho Nicola es que el Estado sionista es involucrado directamente en el gobierno estadounidense. No es que el Estado sionista está solo. Las grandes fortunas que existen en Estados Unidos no solo son en Estados Unidos, son un control prácticamente de gran parte del mundo. Voy a dar un dato bien interesante. Los 7 países que hoy día cuestionan a Venezuela tienen aproximadamente en sus medios masivos de desinformación casi el control del 98% de las emisoras de radio, prensa, televisión, y a través del control de las redes tienen toda la información. Entonces, ¿por qué no están hablando de este asesinato, de este magnicidio? Porque a ellos les interesa hablar de lo que ellos pueden sacar como provecho. La guerra mediática en gran parte la han ganado. Afortunadamente, en nuestros países soberanos, como el caso de Venezuela, todo se decide dentro, no afuera. En Irán la revolución islámica se decide adentro, no afuera, no por la propaganda ni los mitos del terrorismo, de los problemas del velo, etc. Todo se decide hoy día con poder. Ellos tienen el poder económico, es cierto. Destruyeron a Europa, sin embargo, toda su línea dirigente está subordinada a Estados Unidos. Esperemos que esos pueblos empiecen a entender, por fin, que la civilización significa comprender dónde están. A nosotros nos han dado el mito de que Europa es civilizada, el primer mundo, que tiene una gente pensante. Es una locura. Hoy día la dirigencia europea no tiene nada de pensamiento real y lógico. Por el contrario, fijémonos en la resistencia. Haniyeh tenía un doctorado, era un hombre profesional, un hombre pensante y además un hombre humano. Eso no existe en Europa ni en Estados Unidos, ni en esos países que hoy día están atacando a Venezuela. ¿Por qué lo atacan? Porque saben que Venezuela está al lado de Irán acompañándolo, al lado de Rusia, al lado de China. El mundo multipolar hoy día se está imponiendo y el destino del Estado sionista de Israel es irse aniquilando solo. Cuando se hablaba de la migración venezolana hacia el mundo, lo cual fue falso, hoy día tenemos que hablar de la migración de los ciudadanos israelíes hacia Europa o hacia sus otras nacionalidades, también en América Latina. Es decir, hoy hay una emigración de Israel que va a dejar sin sustento económico a su propio proceso industrial. Y ya comenzó, ya lo estamos viendo desde hace varios meses en los territorios ocupados. Claro, y termino con esta idea. Y hoy día lo que quisieron hacer con el mundo, con ese eje de la resistencia, que es el terror, se les devolvió como boomerang. La población en el Estado sionista y en las zonas ocupadas, la gente que va quedando porque no van a regresar, están con un terror interno y confundidos, y además con uno de los más altos suicidios que están ocurriendo en el mundo. Me llama mucho, bueno, lamentablemente me queda ya poco tiempo, me queda escaso par de minutos, Nicola, me llama mucho la atención cuando me dice don Carlos, a ver, los problemas internos deben solucionarse internamente, y a eso es a lo que le ha apostado incluso el eje de la resistencia. A ver, los problemas de la región los resuelve la región, de allí donde llamaba a una mayor cohesión entre todos los países que hacen vida en esta zona de Asia Occidental.